¿Y cuándo? ¿No? ¿Mañana no tenemos? ¿Cuándo me manda la foto? Ya. Perfecto. Hola, Sergio. Ya estamos grabando. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Entonces, ¿qué pasa que todos me piden permiso para entrar? Qué raro. Ya, no importa. Algo cambió en la configuración. ¿No? Entonces tenemos aquí a Marcela y tenemos a Fernanda, ¿cierto? ¿Sí? Fernanda, ya. Sí, todos me están pidiendo permiso. Admitir, ya. Nota. Todo. Ahí está la prueba. Súper. Y esta es la suya, Marcela, la 5. Por supuesto, no tengo que explicar mucho. La prueba es de verdadero y falso y de alternativa. Marque solo la alternativa correcta, marque V o F según corresponde. No entendí nada de la pregunta. No, pues alternativa es verdadero y falso. Ahora pregunto yo, ante la pregunta de Gisela, ¿qué es más fácil? ¿Una con desarrollo o una solo con alternativas? Ahí cada uno tiene una opinión distinta. Yo le puedo decir mi perspectiva. Yo creo que es mucho más difícil, pero eso es mi pensamiento, una prueba con pura alternativa verdadero y falso. Y otros piensan que es más fácil. Cada uno ahí tiene una perspectiva. En 60 minutos no puedo evaluar con preguntas. Son de mata-mata. Ese es el problema, son de mata-mata. Admitir a todos. Oye, ¿algo pasó con esta configuración? Hola, Cristóbal, de nuevo. Ya, vamos aquí entonces. Hola, Cristian. Historia, prueba 5. Catherine, Marcelo, Cristian, Alberto, Francisca, Michael. Pero algunos ya pudo haber hecho la prueba, porque esto está actualizado al domingo. Filosofía, Cristóbal, Marcelo, Catherine, Marcelo Cubillo, Marcelo. Claro, ahí está, 2 Marcelos. Cristian, Alberto, Marcela, ahora la está haciendo. Fernanda la está haciendo. Sergio, hola, remitente desconocido. Buenos días. ¿Se puede identificar remitente desconocido? Fernanda, Sergio, Nicolás, Yarelis, Elizabeth y Denise. ¿Ya? Y perfecto, Michael. Y Educación Ciudadana, Marcelo, Catherine, Cristian, Marcela, Fernanda, Yarelis y Elizabeth Valle. ¿Bien? Ahora las notas es lo que no voy a dar. Vamos aquí. Entonces tenemos filosofía. La última nota es lo que corresponde a la última prueba de filo. ¿Ya? Listo. Comienzo. No me interrumpan. Benjamín 7, Daniela 7, Ever 4, Guido 7, Gisela 7, Adrián 7, Sofía 6-4, Natanael 7, Miguel 7, Benjamín 5-9, Camila 3-4, si quiere hable conmigo, me manda un correo, Clemente 5-3, Sofía 6-4, Beatriz 7, Sofía 7, Vicente 6-1, Laura 5-3, Matías Andrés 7, Joaquín 6-1, y Constanza 7, y Alex 7, Isidora 7, Dylan 7, Abril 7, Karen 6-4, Salma 7, Michael 7. Si se da cuenta, Michael, revisé su prueba recién, en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida. ¿Bien? Ya. Continuamos. Las tareas que hoy día van a quedar en filo cierran la prueba, que es la prueba 6 de filosofía, es tercero filosofía. La última prueba será el 16 de noviembre a las 3 de la tarde. Preguntas acerca de este tema. ¿No? Ya, listo. Continúo. Hay una página que les recomiendo.
que les recomiendo. Ya, aquí estamos, Dylan, admitir, ¿ya? Hay una página que les recomiendo que esta, Acceso a Educación Superior, yo ya la estaría revisando, ¿ya? Y aquí hay una tabla que arroja el puntaje del NEM, es decir, si yo termino la enseñanza media con un 6.8, tengo 796 puntos de NEM, ¿ya? Es excelentísimo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué permite esta página? Que luego, recuérdenme para dejarla. Por ejemplo, el profesor, hace 6 años atrás, cuando entró a la U, ya existía el NEM y el ranking. Esto lo voy a hacer muy rápido, puede ser una orientación muy útil. El NEM y el ranking. Entonces, yo tuve en el NEM, ya, 800 puntos, ¿ya? Y en el ranking, obtuve 830, ¿ya? En comprensión lectora, yo tuve 729. En matemática, 535. Perdón, 555. Y en historia, yo obtuve 635. ¿Ya? No di la prueba de ciencias porque quería ser profesor de historia. Hagamos una simulación con esto. Universidad de Atacama, institución Universidad de Atacama, y la carrera que quiero que estudiar es Derecho. ¿Ya? Simular. ¡Pum! Simulo, comienza a trabajar el sistema, y me dice que en la Universidad de Atacama, efectivamente está la carrera de Derecho, ¿ya? Que mi puntaje ponderado son 740 puntos y que el año pasado, o sea, este año, el último matriculado en Derecho en la Universidad de Atacama obtuvo 475 puntos. Sí, porque es la U de Atacama, pero si se van a la Cato, el último matriculado obtuvo como 1.000.000. Esa es la diferencia, o sea, les puedo decir, después les dejo la página. Les puedo decir, por ejemplo, que el último matriculado en la Chile me parece que obtuvo 810 puntos. El último, o sea, el más malo. ¿De Derecho? No, Medicina. Ah, claro. ¿Ya? Ahora podemos comenzar la clase. Esas páginas... 800 puntos yo no. Yo. Claro, yo. Sí, pero ¿cuánto? O sea, no. Ah, veamos aquí. Un 6.82 aproximadamente. ¿Ya? Ya, les voy a dejar aquí esto. Les voy a dejar ahí una página, ¿cierto? Que es el simulador, ahí está. Y la otra página es la que dice cuántos puntos obtienen según el NEM que cada uno de ustedes va a obtener a finales del próximo año. ¿Ya? Porque es la media de los 4 años de enseñanza media. ¿Ya? ¿Se mide eso hasta el último año? Sí, hasta el último año. Claro. ¿Ya? Ya estamos. Ahora podemos comenzar. Hola, Laura. Bien. Pregunto. No, se las dejé. Está ahí. Ah, ya. ¿Se las digo al final de la clase? ¿Se las doy con detalle? Ya. Mire, siguen entrando. ¿Qué habrá pasado? Al WhatsApp, sí, claro. ¿Ya? Ya. Listo. Prosigo. Fue enviado al correo de cada uno de los alumnos pendientes, a cada uno de los que nombré, cada uno tiene la prueba en su correo institucional. Por lo tanto, desarróllenla y la envían a mi correo institucional respondida. ¿Ya? Perfecto. Y es la mejor forma en que nos evaluemos y terminemos bien el semestre. ¿Ya? Ya. Comenzamos. Natanael, ¿es usted una persona positiva en la vida? ¿Son positivos ustedes ahí en la casa, Laura? ¿Son positivos o son negativos? Realistas. Entonces, Miguel, ¿usted podría decir que es una persona positivista? Ya. O sea, relacionamos ser positivo o ser cosas buenas, ¿cierto? ¿Ya? Y eso sería la corriente positivista de la filosofía, ¿cierto? Podría ser... que dijéramos, yo soy positivista porque tengo una impronta positiva ante la vida, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se consideran que podrían ser los positivistas de la filosofía? No. Ya. Bueno, estamos grabando, estamos presentando aquí, todos se consideran unos positivistas, ¿cierto? Unos filósofos de la corriente positivista, porque es lo que hago hoy día. ¿Ya? Y de esta forma comenzamos la siguiente temporada y última que dice relación con la filosofía de la ciencia. ¿Ya?
Vamos a caracterizar la corriente filosófica positivista y su impacto en el desarrollo de la ciencia. ¿De qué forma? Definiendo, ¿cierto? Creando primero que todo un marco teórico. El concepto de positivismo, ustedes me dijeron que se relacionaba con cosas buenas de la vida, ¿cierto? Con ser una persona positiva. Ahí están ustedes, ¿cierto? Con su sonrisa de oreja a oreja y dicen, profe, nosotros somos unos seres humanos muy positivos, ¿ya? No es. No es. No tiene ninguna relación, pero absolutamente ninguna relación con cosas positivas de la vida y que tiene una actitud de felicidad ante la vida. Nada. ¿Por qué? Porque el concepto positivismo afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia. ¿Se acuerdan cuando hubo un caballero que se llamaba John Locke, que decía que solamente aprendíamos a través de la experiencia y era el padre del empirismo? ¿Cómo aprendía el niño que no tenía que meter los dedos al enchufe? Metía los dedos al enchufe. ¿Cierto? El conocimiento empírico. La mamá le enseña a caminar. Aprendemos a hablar porque escuchamos a otra persona hablar a otro adulto y aprendemos ese idioma y no otro. ¿Ya? Y rechaza, por supuesto, cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Eso es hechicería. Eso, oye, tengo tal enfermedad y me voy a tratar con agüitas benditas, con hierba. No. Eso no es ciencia, ¿cierto? Eso no es ciencia, diría un positivista. El positivismo solamente se encuentra a través de la experiencia. ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Experimentando. ¿Cómo? Con el método científico. Pero en sentido con lo de, digamos, que un té o una hierba natural, que la persona diga eso se conoce a través de la experiencia. Sí. Se puede, a través de la experiencia, pero el positivista, Comte, que ya lo vamos a conocer, diría, pero utiliza el método científico. Pero eso se puede poner en un aspecto de ¿cómo se llama? ¿Llevarlo al laboratorio, dice usted? Sí, claro. Lo que pasa es que Comte está escribiendo esto a mediados del siglo, antes de mediados del siglo XIX. Entonces, hijo de su tiempo en ese sentido. Hoy día podríamos decir, oye, pero tal planta tiene un componente, ¿cierto? Podría ser. Ya. Bueno, y este término surge en Francia, ¿cierto? Surge en Francia, luego de la Ilustración, a cargo de este caballero. Este es el padre del positivismo, Auguste Comte. De ahora en adelante, Comte. Para todo el efecto voy a hablar de Comte. ¿Y qué dice Comte? Dice que existe una corriente positivista, que solamente debe basarse en la experiencia, ¿ya? En la experiencia y en nada más. Todo el resto no sirve, no es ciencia de ninguna manera, ¿bien? Ya. Definimos entonces esta corriente filosófica que, como se pueden dar cuenta, no tiene mucha relación con ser una persona positiva en la vida, ¿ya? Y podemos avanzar. Esto es muy importante para el final de la clase, porque el positivismo propone que la ciencia se hace como un Lego. Es decir, ustedes investigan, descubren, experimentan, ¿ya? Crean un modelo científico y luego a partir de ese modelo científico vamos a seguir construyendo otro y otro y otro y otro, y ese modelo nunca va a salir, nunca va a cambiar. Siempre vamos a seguir trabajando sobre el mismo modelo una y otra vez como un Lego. E históricamente esto ha sido un proceso de seguir trabajando sobre el mismo modelo, desde la etapa científica en adelante. Antes no, y ya vamos a ver por qué. Pero esto no se les olvide que para Comte, la ciencia se construye siempre con un modelo sobre otro, no sacando ese modelo y metiendo otro modelo. Es como que las leyes por ejemplo, en la física, las leyes de la física siempre es como la base. Sí, claro. Después va a llegar otra persona y va a decir que todo esto es mentira. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ya va a llegar otra persona y le va a pegar una patada a todos esos monitos y van a salir volando y va a decir que todo es mentira. ¿Ya? Pero vamos a partir por acá. Por supuesto, vaya. Ya, rapidito, porque se va a perder la mejor parte. ¿Ya? Uno sobre otro entonces, como un Lego. ¿Ya? Avancé. ¿Cómo caracterizamos el positivismo? Rechaza todas las nociones a priori. ¿Ya? Porque esas dos personas hace millones de años estaban mirando el fuego, ¿ya? Y miren lo que están diciendo. Ustedes no lo alcanzan a leer, pero dice, ¿qué pasará si tocas el fuego? Le dice uno al otro, me están golpeando la puerta. Qué raro. Admitir, ¿ya? Y dice,
¿qué pasará si tocas el fuego y dice, me voy a quemar? ¿Que no ves que está ardiendo? Sí, pero el positivista, ¿qué diría para comprobar que se va a quemar? Mete la mano al fuego, esto es increíble, pero claro, porque rechaza cualquier conocimiento a priori. Yo creo que si meto la mano al fuego me voy a quemar. No, el Comte, ¿qué diría? Mete la mano al fuego y dime si te quemaste o no. Hay que experimentar a través de la experiencia, ¿cierto? Se basa en los hechos empíricos que fundamentan el conocimiento. Ya lo dijimos, ¿cierto? Si un niño mete los dedos en el enchufe y le da la corriente, aprende que nunca más va a tener que hacer eso, ¿ya? Esa es la evidencia que busca el positivismo, ¿ya? Solo se debe fundamentar el conocimiento. Lo demás no es ciencia, ¿ya? Ya. Promueve como válido el conocimiento que proviene a través del método científico. Ese experimento, yo creo que todos lo hemos realizado, ¿cierto? Cuando éramos chiquititos, diferentes plantas, y a cada una le poníamos una cantidad de agua e íbamos anotando lo que pasaba con las plantas. ¿Qué es eso? Es el método científico, es un experimento. Pero si yo tengo la planta y digo, seguramente, si yo no le echo agua a la planta se va a secar, no sirve. ¿Por qué? Porque tengo que experimentarlo. No puedo decir nada, pero adelantar un juicio. Seguramente se va a secar. No, demuéstralo. ¿Y cómo? A través de ese experimento que el de los porotos, con el algodón. A uno le echábamos agua, a otro le echábamos agua y al final nunca germinaba. ¿Se acuerdan? Para ustedes ayer, si eso es el primero básico, más o menos uno lo hace. ¿Lo hizo? El de los porotitos con las lentejas. Claro. Sí. ¿Ya? Bien. Y ahí vemos a ese rinoceronte, ¿cierto? Que debe ser objetivo el conocimiento, porque el rinoceronte, ¿cuál es la representación que vemos ahí? No, él está haciendo una interpretación de lo que ve delante de él, ¿cierto? Y ve su propio cuernito de rinoceronte, cuando en realidad lo que hay detrás de eso es un paisaje, ¿ya? Pero ¿qué ve él? Él está experimentando una visión de un paisaje. ¿Y qué ve? Ve el cuerno. ¿Ya? No veo otra cosa, voy a experimentar, ¿cierto? Voy a mirar. ¿Qué veo? El cuerno. No veo otra cosa, no veo el paisaje, ¿ya? Diciendo que es su propio cuerno, pero eso es lo que ve el rinoceronte, ¿ya? Ya está. ¿Ya? Entonces, caracterizamos el positivismo, que es lo principal que obtenemos de acá, que se basa siempre en la experimentación, obligatoriamente. No podemos simplemente emitir un juicio y decir, me parece que si hacemos esto va a pasar esto otro. Me parece si meto la mano al fuego me voy a quemar. No, hay que experimentar, porque solamente la evidencia empírica apoya a esta corriente filosófica empirista. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que propone Comte? Comte propone que así igual como la historia de los pueblos, ¿ya? Esta historia de los pueblos afecta directamente a la civilización. ¿Ya? ¿A través de qué? De 3 diferentes estados. O también lo van a leer algunas partes como estadios. Estados o estadios es lo mismo. Y él propone 3 diferentes estados, ¿ya? Un estado teológico, un estado metafísico y un estado científico positivista. Y estas son las edades de la humanidad para Comte. Así lo divide él. Porque de esta forma, los seres humanos hemos buscado explicación para diferentes fenómenos y finalmente esos fenómenos no lo hemos buscado más, sino que hemos construido ciencia a partir del estado científico. Pero cuando el ser humano estaba en su niñez, tenía otro estado y las cosas se explicaban de otra forma. Cuando después el ser humano, creció, ve las cosas de otra forma. Y finalmente, a partir de cuando él escribe, ya ve las cosas de forma científica. Les pregunto, ¿es obligación de los pueblos de las civilizaciones avanzar a este estado científico? Pareciera que no. Porque si ustedes van o vamos, por ejemplo, al corazón de África o al Amazonas, hay personas que les aseguro que van a seguir viviendo en un estado teológico, que yo voy a explicar cuál es, ¿ya? No han avanzado a un estado científico, no experimentan todo para poder demostrarlo. Veíamos en una clase de historia, por ejemplo, gente que confía en la atención con la machi, y está muy bien, ¿ya? Comte diría, vive en otro estado, porque los pueblos, las civilizaciones, deciden cómo avanzar y cuándo avanzar.
El primer estado es el teológico, segundo. Teológico, claro. Teo, dioses, ¿cierto? Una explicación religiosa para todo. Pero ¿qué tan religiosa? Dice, la infancia de la humanidad, cuando pensamos de esta manera. Y todo lo explicábamos a través de mitos, a través de explicaciones religiosas, ¿cierto? Porque Dios quiso que esto pasara, entonces mandó esta peste, esta enfermedad, mandó un temblor, un terremoto, entonces todo el Dios del rayo nos manda la lluvia, y entonces Dios está llorando, enojado por nuestros pecados. Y esas son las explicaciones, todo con Dios. Todas las explicaciones religiosas, ¿ya? Las personas creen en fenómenos naturales, ni siquiera en un Dios, el rayo, la lluvia, la tormenta, el mar, ¿cierto? Las olas, todo tiene una explicación natural por medio de seres sobrenaturales, fenómenos naturales y finalmente dioses. Al mismo tiempo, Comte divide el estado teológico en estado teológico animista o fetichista. ¿A qué les suena eso? ¿Ya? ¿A qué les suena eso? Por eso les pregunto. Miren lo que vamos a decir. ¿Hay gente hoy día que vive en alguna medida en un estado teológico y fetichista? Yo les diría que sí. Yo, 2021, veo gente que cree que le va a tener suerte si tiene una pata de conejo. Es un fetiche, es un amuleto. En la pulsera de los 3 millones de poderes, en la lanita roja para bajar de peso, en lo que ustedes quieran, en el trébol de 4 hojas. Y creen en esas supersticiones, esos fetichismos. Esa es la primera etapa, la más primitiva para Comte, ¿ya? La más primitiva. Ahora, por ejemplo, en las piedras. Pero por supuesto, claro que sí, si ahí está, un tótem. El horóscopo sería la etapa fetichista o animista. Sí, claro, es que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Pero ojo, sí, lleguemos primero a la etapa metafísica. Ya, lleguemos primero a la etapa metafísica para que veamos cuál es la problemática que tenemos. Luego de esta etapa animista o fetichista, donde la gente cree en este tipo de figuras, ¿cierto? Cree en el rayo, cree en los fenómenos naturales, cree en la suerte porque tiene una pata de conejo, cosa que hoy día todavía pasa, ¿ya? Ahí está el trébol de 4 hojas. Vamos a llegar a una etapa politeísta, donde vamos a tener muchos dioses, ya no es la pata de conejo, sino que un dios vamos a asignar, por ejemplo, para cada fenómeno natural, y así como ahí tenemos todo el Olimpo, ¿cierto? Con Júpiter, dios del rayo, y Diana, diosa la cazadora. A veces me retan porque los digo según Grecia, según Roma, según como me voy acordando los digo, ¿ya? Y Marte, el dios de la guerra, Ares, ¿cierto? Ares, Marte, el dios de la guerra, una explicación para cada cosa. Hasta el día de hoy tenemos religiones con muchos y múltiples dioses, la hindú, ¿cierto? Tenemos religiones politeístas en el mundo, y Comte diría, todavía están en esa fase. Y Comte considera que es mucho más avanzado una fase monoteísta, donde ya todo eso que habíamos mencionado, lo concentramos en un solo Dios, ¿ya? Y ahí lo tenemos, las principales religiones monoteístas que tenemos ahora en el mundo. La judía, la cristiana, la musulmana, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, estado teológico, cuando los seres humanos viven su etapa más primitiva, ¿ya? Todo lo interpretan a través de dioses o seres sobrenaturales o fenómenos naturales, y esta a su vez se divide en animismo, politeísmo, monoteísmo. ¿Bien? Pero también tenemos un estado metafísico, un estadio, que es el segundo, ¿ya? El primero es el teológico y el segundo es el metafísico, ¿ya? Donde ya el ser humano dice, no, las cosas no se pueden explicar solamente por mitos, por esta relación que había entre los reyes y los sacerdotes. ¿A qué les va sonando esto? Abril, una cosa que estudiamos ya. Ya las cosas no se pueden explicar por mitos, sacrificando un pájaro y mirándole las tripas, ya la aruspicina, que así se llama en Roma. Ya las cosas no se pueden explicar de esa forma. Hay que razonar, hay que usar la razón, la metafísica, o sea, ir más allá de lo físico, ir más allá de la primera causa. Hay que ir a las últimas causas para encontrar esa explicación. Por lo tanto, el ser humano comienza a
razonar, ya a razonar sobre la naturaleza, y ahí aparecen los primeros filósofos de la naturaleza, marzo, abril, mayo, filosofía, ¿se acuerdan? Ya. Y luego esos son superados por Sócrates, Platón, Aristóteles. Uno dice, no, eso no es filosofía es todo otro, ya tienen que razonar, no sobre la naturaleza, preocuparse sobre el ser humano. ¿Se acuerdan de esto? No queremos más mitos. Se van acordando, marzo, abril, Edipo. Las cosas ya no se explican de esta forma. Eso no. ¿Cómo se va a explicar todo? ¿Se acuerdan o no? Alegoría de la caverna. Todo el razonamiento al cual llega Platón, ¿ya? Para explicar cómo se adquiere el conocimiento y que el filósofo es el único preparado para gobernar, ¿cierto? A través de todo un razonamiento y por medio de una alegoría le explica. ¿Cómo se hubiese explicado esto antes? A través de dioses. Claro, Dios quiere que yo gobierne, entonces no, yo los mando a todos ustedes. ¿Cierto? Ya. Aquí comenzamos a razonar. No solamente eso, el mito o la alegoría del carro alado, ¿cierto? Donde el filósofo es el que gobierna el caballo y siempre hay un caballo que es la clase más baja, el artesano, que es el caballo malo, ¿cierto? Que va para la izquierda, pero el caballo bueno tiene la parte buena del alma, ¿cierto? Que es la parte concupiscible del alma, que lo explicamos alguna vez, y entonces el filósofo lo guía y se va con el caballo bueno. Pero lo explican a través de esta forma, una forma muy abstracta, ¿cierto? Muy abstracta que es muy difícil de comprender, ¿bien? Aún así, es una mucho mejor explicación y más razonable que explicarlo a todo a través de una pata de conejo. ¿Ya? Eso dice Comte, no, ya no, vamos al estado metafísico. Claro, ¿quién es? René Descartes, ¿cierto? Falta la música, pura música de fondo, de na, 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 ten, 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 ¿ya? Ahí está. Maestro, usa la razón, ¿cierto? Ya, pienso, luego existo. Y llegamos finalmente al estado científico, que esto es como el nirvana, ¿cierto? El nirvana para Comte, de los estados, ¿ya? Es lo más alto que se puede llegar, el estado científico. ¿Por qué? Porque ya las explicaciones no se dan con patas de conejo, no se dan con tréboles, no se dan a través de dioses, sino que las explicaciones surgen a través del método científico, ¿ya? Voy a experimentar, voy a observar, y solo a través de la experiencia, ¿cierto?, voy a lograr crear ciencia a través de la observación. Voy a anotar y registrar, clasificar datos, ¿ya? Todo lo que aprendimos en la básica a través del método científico, ¿bien? Si no lo hacemos de esa manera, no es el estado científico o positivista, de las dos formas. Es el estado metafísico o más atrás el estado teológico, ¿ya? Ese es el lema del positivismo. A partir de este estado, todo será orden y progreso. Orden y progreso. La corriente llegó a Latinoamérica y llegó para quedarse a finales del siglo XIX, donde pensamos que el progreso iba a ser infinito y que solo a través de la ciencia lo íbamos a lograr. Orden y progreso. Eso propone el positivismo. Bien. Comte, que también estudia sociología, y establece una jerarquía de la ciencia mediante una secuencia histórica. Y él dice, miren, esto es increíble, dice, la ciencia más básica es la matemática, la más básica, o sea, ¿cómo será uno piensa al tiro, cómo será la más difícil? Ya. Él dice, la más básica es la matemática. Luego de la matemática, en jerarquía hacia arriba, ojo, hacia arriba, ¿ya? Dice, viene la astronomía y la física, que las pone a un nivel similar. Pero la astronomía y la física se ven superadas por la química y la biología, porque son más complejas todavía. ¿Ya? Ya. Y él dice, pero la reina, la madre de las ciencias, es la sociología. No lo puedo explicar así estaba pensando Comte. Si yo aquí hago matemáticas, ¿ya? 2 más 2 igual 4. ¿Ya? 2 más 2 igual 4, ya. Si ustedes son números, si cada uno de ustedes es un número, y yo me voy, y después vuelvo, los números van a estar ahí.
Vamos con la sociología ahora. Sociología. ¿Qué rama más compleja entender a cada uno de ustedes si cada uno de ustedes es un mundo distinto? Por otro lado, mire este ejemplo tan práctico. Profesor, lo llaman, es urgente. Deje aquí al curso solo, vaya allá a la oficina, lo llaman urgente. Yo me voy, vuelvo, y me voy a encontrar con que Marcela anda en el baño, Miguel no saben dónde está, Adrián agarró una silla y se la quebró en la cabeza a Gisela porque Gisela le dijo feo. Mientras tanto, Natanael allá atrás está grabando un TikTok y Fernanda está llorando, pero nadie sabe por qué. Sí, es así, ¿ya? Y ahí y los que estaban ahí en sus casas, todos se desconectaron. Eso pasaría, o probablemente es algo real lo que estoy contando, pero para que entiendan lo difícil que es trabajar con personas. Pero la sociología, si se considera una ciencia, la ciencia no es exacta, la sociología. No, por supuesto que no. No es exacto. Pero Conte dijo que no había nada más complejo que la sociedad. Por lo tanto, como la sociedad, los seres humanos que la componen son tan complejos, no puede haber algo más complejo que la sociología. Por supuesto, la sociología hoy día es una ciencia social. Ya, es una ciencia social. ¿Ya? Ya, ahí la tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está. Y eso es lo que dice Conte, no lo digo yo. Le dice que es la ciencia reina, ¿ya? Que supera, ahí me ríe y se ríe del ejemplo raro que puse. ¿Ya? Es mucho más complejo que la otra, porque 2 más 2 va a ser 4. En cambio, yo con ustedes tengo otros problemas. Puede pasar de todo, cada uno de ustedes es un mundo. Aquí un compañero de repente empieza a llorar y nadie sabe por qué. ¿Y qué hace el profesor? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Y qué hacemos todos? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? O alguien se está quedando dormido. Así, ¿ya? Bien. Aquí viene el ejemplo, que pero sale en la prueba, que está así grabado juego en la prueba. Si ustedes saben que la prueba yo ya la diseñé, ya está colgada en Moodle, solo que invisible. ¿Ya? Listo. Este es un súper buen ejemplo de cómo podría interpretar cada estado un mismo fenómeno. ¿Listo? Ya, vamos. Resulta que tiembla. Chile, país sísmico, por eso elegí este ejemplo. En un estado teológico, retrocedamos, ¿cierto? A ver, unos 3.000 años atrás, tiembla. Y si estuviéramos en estado teológico, ¿qué diríamos? Castigo divino. Castigo divino, claro. Ya, y ni siquiera tantos años, ¿ah? Hoy en día incluso alguien podría estar en ese estado teológico pensando respecto a los temblores. Podría ser. Sí, después podemos dar otro ejemplo donde usted me dice, oh, profe, sí, no me lo imaginaba, pero sí, a ver. Sí, claro, que todo lo explica a través de... Sí, todo a través de dioses, fenómenos naturales. Ya, puedo adelantar algo. A mi hijo le hicieron mal de ojo. No me digan que no lo han escuchado nunca. Ya está. Y otro, Conte diría, no, estado científico, es una enfermedad producida pero no es que le hayan hecho mal de ojo, una persona no puede enfermar a otro mirándolo, diría Conte, ¿cierto? Claro, o le hicieron un mal, estado teológico, pero vamos con los temblores. Es un castigo divino, es hechicería, ¿cierto? Hay un Dios que está en el centro de la tierra, que se acomoda, y por eso entonces la tierra se mueve. Ya está, ahí está la explicación, ¿cierto? La mejor explicación del estado teológico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo me protejo? Me protejo a través de un amuleto, primero de un amuleto, ¿cierto? Fetichista, ¿cierto? A través de un amuleto, de una pata de conejo, ya está. O rezo a los dioses. Como tengo tantos dioses, le rezo al dios de los temblores. Esto le rezo al dios de los temblores, porque estoy ahora en un estado politeísta, ¿cierto? Estoy en el estado teológico, pero en la fase politeísta. Superé el fetichismo, ¿cierto? Se lo ruego al dios de los temblores.
Y luego, como superé esa etapa, y ahora estoy en la etapa monoteísta, tengo un Dios multipropósito, escúchanos, Señor, te rogamos, nos vamos a la iglesia, ¿ya? Y ofrecemos el diezmo, y le colocamos flores a la Virgen, y nos santiguamos, ¿ya? Y nos santiguamos, y nos presionamos con agua bendita, y de esa forma entonces no van a haber más temblores. Y todo eso es por los pecados de la humanidad. Yo conozco gente que cree eso, hoy, 2021, y está muy bien, y lo respeto. ¿Bien? Ya, pero Comte diría, pero ¿cómo explica el temblor el estado metafísico? Todavía no hay ciencia, ¿ya? Entonces podríamos decir, mira, en un estado metafísico, las personas comienzan a razonar, y bastaría que dijeran, ¿sabes qué? Los dioses no pueden provocar los temblores. Pensemos, a ver, ¿cómo alguien que no existe, que nunca hemos visto, va a mover la tierra y la va a regresar? No. ¿Sabes qué? Esto tiene que ser por otras cosas, porque la otra vez hicimos un hoyo súper profundo, pero súper profundo, ¿ya? Trabajaba en una mina, y entonces vimos que la tierra tenía como capas diferentes. ¿No será que hay capas que se mueven, ya? Porque hay algo en el centro de la tierra, pero que provoca esto, pero que de ninguna manera son los dioses. A ver, sentémonos, sigamos conversando, sigamos razonando, ya está. O sea, nos convencemos de que la explicación no es divina, no es un castigo, sino que tiene que haber otra explicación, ¿ya? Que es metafísica. Y ahí es donde comenzamos a razonar, ¿cierto? Y a elaborar diferentes conjeturas. No es la acertada, pero ya la explicación no es que era para la pata de conejo, no es el trébol, no es Dios, no es Thor, ¿cierto? Los rayos no caen porque Thor está golpeando con su martillo sobre un yunque, ¿ya? Como creían hace 1100 años atrás en Dinamarca. ¿Bien? Por lo tanto, ya no ocurre situación extraordinaria, sino que son explicaciones metafísicas que, si bien no son muy acertadas, podrían llegar a la realidad. Y aquí Salma me dice, con una cinta, sí, ¿lo han visto? Para evitar el mal de ojo, niños que los sacan a pasear con una cinta roja, una medalla de plata. O con una pulserita roja. Una pulserita. Yo he visto niños con lápiz labial con cruces en la cara. Hay gente que cree en eso. Eso sería el estado teológico en una fase fetichista. ¿Ya? Porque confiarían en esas cositas en sus hijos. ¿Bien? Y Comte diría, ¡ya! Pero si saltamos adelante, aquí cuando estoy viviendo yo, y llegamos a la etapa, al estado, o al estadio científico positivista. Ya está. Porque la ciencia avanzó, creamos instrumentos, esos instrumentos nos permiten experimentar y evidenciar que existen placas tectónicas que se acomodan, que se mueven, y cuando una entra sobre otra o bajo otra, entonces se producen movimientos telúricos, temblores, terremotos, ¿ya? Y por lo tanto, como queremos medirlos, vamos a crear un instrumento, una escala de medición, ¿cierto? Mercalli y otras más que existen, y por eso sabemos que hay diferentes formas de medir los temblores. ¿Y después creen que vaya a haber otro estado? O sea, otro estado. ¿El estado otra después? No, yo creo que no, porque si bien esto pegó mucho, esta corriente, durante todo el final del siglo XIX, principio del siglo XX, llegó un caballero, que no les voy a adelantar nada, pero llegó un caballero, pescó el positivismo y hizo así, ¡pum! Y ahora creemos en otra cosa. Y ya la ciencia no se produce de esta manera. ¿Ya? ¿En qué estado estamos? ¿Cómo? ¿En qué estado estamos ahora? Ahora, según Comte, en el estado científico positivo. Según este otro caballero, en ningún estado, porque la ciencia no produce conocimiento de esta manera. Dice que esto no es ciencia. ¿Ya? Y ese modelo quiero. ¿Ya? Pero esto comienza desde aquí. ¿Ya? Y que es muy útil para comprender el avance de la ciencia. Voy a hacer un paréntesis. ¿Recuerdan que les dije que había pueblos que no avanzaban y que no estaba mal porque no querían avanzar y se quedaban una etapa más atrás? ¿Alguien sabe cuándo fue el último sacrificio humano en Chile? 1960. Investíguenlo. Investíguenlo ustedes. 1960 fue el último sacrificio humano en Chile. Y quedó impune. Léanlo.
¿Ya? ¿Conocido? ¿Mm? O sea, conocido. Claro, conocido. Conocido. Bueno, hay mucha información al respecto. ¿Ya? Ya está. Ejemplos de positivismo. Podemos encontrar un montón. En el ejemplo anterior también podemos encontrar un montón. En la medicina, ustedes llegan donde el médico y el médico, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Mira, me pasa esto y esto, otro, dolor de cabeza, me cae agüita por la nariz, tengo los ojos rojos, me duelen los oídos, me duelen los huesos, un malestar general, gripe. Dice el médico, tómese esto, ¿cierto? Diagnóstico. Pero el médico necesita tocarme, necesita tomarme el ciclo vital, necesita observarme. ¿Qué está haciendo el médico? Está experimentando. ¿Ya? Está observando, está anotando, registrando, clasificando. No puede ser que yo lo llame por teléfono y le diga, ¿cierto? Eso diría Conte, no es ciencia. ¿Ya? No es ciencia. Otro ejemplo que tenemos en la vida diaria son las recetas. ¿Cómo creen que surgen las recetas? Aunque no lo crean, es experimentación. ¿Qué pasa? Oye, ¿y qué pasa si a esta cazuela le pongo azúcar? Ah, parece que no resultó. El azúcar, no. Ah, pero si le pongo sal. La receta, en alguna medida, sería también otro ejemplo. Porque experimentamos, y quizás alguno de ustedes ya modificó la receta de los panqueques de la bolita. ¿Ya? Y le quedan espectaculares porque le echó este otro ingrediente y experimentó y logró un mejor resultado. En el derecho, ¿sabe qué, señora jueza Gisela? Lo que pasa es que yo debería quedarme con la casa, con la casa de mis padres, porque yo me he portado bien toda la vida y siempre me gustaron los perritos, ¿ya? Y siempre le hice cariño. ¿Qué le va a decir la jueza? No, porque la jueza ¿en qué se basa? Positivistamente en la evidencia empírica, el documento, la prueba, ¿cierto? Ella no puede decir, ah, ya. No se preocupe, yo me voy a basar en las emociones, y como me baso en las emociones, inocente, culpable, o la casa queda para Miguel. No puede ser, ¿cierto? Por lo tanto, un buen ejemplo también sería el derecho, que no se basa en la emoción, se basa en el hecho. ¿Ya? Perfecto. Aquí la cosa se pone extraña. ¿Ya? Al principio estaba un poco chistoso, después se enojó mucho y la cosa estaba más chistosa. ¿Bien? Porque surge una crítica al positivismo, que va a venir de este caballero que no voy a nombrar, con un modelo que no voy a nombrar, porque es la próxima clase. ¿Ya? Los voy a dejar ahí con ganas de venir a la siguiente. Surge una crítica al positivismo. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ciencia se construía uno sobre otro, y que nunca cambiaba el modelo, ¿ya? Y que nunca iba a producirse una disrupción, nunca se iba a producir una revolución científica, nunca iba a llegar alguien con algo muy nuevo, algo desconocido, no, porque la ciencia se iba a seguir construyendo uno sobre otro, un cubo sobre otro, ¿ya? Bueno, pensemos en que tenemos un edificio. El edificio está vacío por dentro. Imagínense eso, por favor, está vacío por dentro. Y hay que llegar desde el piso 1 hasta el piso 100. Pero no tiene nada por dentro, está vacío. ¿Qué tenemos que inventar? Algo. Llamémosle algo para llegar del piso 1 al piso 100. No lo tenemos, no existe. Imagínense algo muy básico. ¿Ya? No lo tenemos. No me nombren nada tecnológico. No lo tenemos, no existe nada. Hay que partir de lo más básico. ¿Ya? Ese es el edificio, el Costanera. ¿Ya? El Costanera. ¿Bien? Y hay que subir. ¿Bien? ¿Cómo le vamos a llamar a esto? No lo tenemos, pero a este desarrollo le vamos a llamar ciencia del desplazamiento vertical de los humanos. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Ya, todos nosotros somos los supercientíficos y tenemos que llegar al piso 100. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y a esto le vamos a llamar, ojo, ciencia del desplazamiento vertical de los humanos. ¿Ya? ¿Cómo desarrollamos esta ciencia? Y Gisela dice, ¡ah! Vamos a fabricar una rampa. ¿Ya? Y de esa manera vamos a llegar. Ah, pero es que no, ya llegamos al segundo piso. Pero y al otro piso, ¿y cómo construimos 100 rampas? No. ¿Da resultado o no? ¿Daría resultado con rampas de ese tipo, estilo Gisela? De funcionar, funciona. Claro, pero llegamos al segundo piso. O sea, ahí adentro con múltiples rampas no. Entonces llega Fernanda
ya que está buscando en el teléfono cómo poder llegar al piso 100, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y dice, no, la idea, pero es espectacular, miren esta genialidad. Fernanda nos dice, vamos a inundar desde el primer piso al piso 100 y la persona va a llegar nadando arriba y después sacamos el agua y cuando... Hay que imaginárselo, el mundo de la filosofía. ¿Ya? Y la persona va a llegar arriba y arriba llega al piso 100. No, parece que se va a morir ahogado o puede salirle una piraña, un tiburón y se lo va a comer, ya, pero se va a morir ahogado. No sirve. Y resulta que Miguel dice, oye, ¿y si creamos algo así? No sé cómo se llama, pero se me ocurrió. Usamos la rampa, la modificamos y le colocamos escalones, le vamos a colocar peldaños y llegamos al último piso. Ah, parece que eso podría haber resultado, Miguel. ¿Y cómo le colocamos eso? Escalera. ¿Ya? Le vamos a colocar escalera. Me parece que eso da resultado. Fuimos avanzando de esta forma, ¿cierto? De esta forma. Sobre la misma base de la ciencia del desplazamiento vertical de los humanos, fuimos avanzando. Aquí nadie trajo un invento espectacular. Fuimos trabajando sobre la misma ciencia normal, tratar de llegar del piso 1 al 100, pero sin crear ninguna revolución. Nada. ¿Ya? Entonces, dice Miguel, voy a hacer mi frase magistral. Entonces, después de 10 años de investigación, Miguel dice, para subir de un piso a otro, lo mejor es la fuerza motriz humana. O sea, ¿cierto? Un paso tras otro y llego hasta el último piso a través de una escalera. Y todos ustedes, maestro, perfecto, se va a ganar el Nobel. ¿Qué es lo que queda ahora? Solamente pensar cómo queremos la escalera. Redonda, de mármol, de oro, vertical, con cuántos grados de inclinación, con cuánta separación entre peldaño y peldaño. Seguimos en esto. Seguimos siendo positivistas, ¿cierto? No ha cambiado nada. Simplemente seguimos desarrollando la ciencia del desplazamiento vertical de los humanos. No ha pasado nada. Hasta aquí esto no es crítica. Y ustedes me dirían, profe, pero qué espectacular el positivismo, ¿cierto? Llegamos a la escalera. ¿Ya? Llegamos a la escalera, todo cansado, pero llegamos al piso 100. Y de repente, llega el doctor en física termonuclear, 4K, UHD, TikToker, Nathanael. ¿Ya? Nathanael. Y Nathanael dice, oye, Adrián, oye, lo que pasó, se lo perdió, que apareció de repente. Dice, oye, dice Nathanael, pero yo sé manejar los metales. Yo sé que el vapor, si entra por un lado, sale por el otro, produce movimiento, sé fundir los metales, ¿ya? Sé de electricidad, la tengo controlada, sé cómo producirla, y nadie de ustedes sabe esto, solamente yo lo sé, y por lo tanto les puedo decir que esa no es la mejor manera de desplazarse al piso número 100. No es la mejor manera. ¿Qué pasa si en vez de mover al humano, movemos el peldaño mediante una fuerza externa? Super Saiyajin, ¿cierto? Super Saiyajin. Y nadie lo había pensado. Entonces el positivismo, ¡pua! Se cayó todo. Se cayó todo. Relevo del modelo, voy a decir modelo, pero no es la palabra, la digo en la próxima clase. Relevo del modelo, sale uno, entra el otro. No que el positivismo proponía que la ciencia se construya una sobre otra, ya no vamos a hacer ciencia normal. Lo que vamos a hacer ahora es relevar el modelo y entra otro modelo. Si siguiera siendo el mismo modelo, todavía hoy día estaríamos pensando de qué color es la escalera. Y si movemos el peldaño en lugar del ser humano, se releva el modelo. Signo de exclamación. Empecemos entonces a ver cómo movemos el peldaño, pero solamente Nathanael sabe. Y si Nathanael descubre cómo mover el peldaño, releva el modelo, derrumba el positivismo, crea otro tipo de ciencia. ¿Cómo se llamará ahora el invento de Nathanael? ¿Qué inventó? No, todavía no. No se me adelante a la siguiente clase. Dice, el empleo de la fuerza motriz ya no es la mejor forma, dice Nathanael, ¿cierto?
Ahora vamos a usar una fuerza externa. ¿Qué inventa Natanael? La escalera mecánica. Mover el peldaño ya no es la persona. Por lo tanto, esta fuerza motriz humana ya no sale fuera y entra otro. Se produce una disrupción, una revolución científica. Teníamos que hacer con cinta y llegó el CD. ¡Pah! Y el CD no duró nada porque llegó el pendrive. Y ahora después del pendrive compramos la música de manera digital. ¿Seguimos escuchando cassette? Algunos sí. ¿Siguen escuchando vinilo? Algunos sí. ¿Dejamos escuchar música? ¡No! Pero la forma de escuchar música, ¿se siguió construyendo de esta forma? No. Relevo del modelo. Relevo completo del modelo. Y esto fue lo que destruyó al positivismo. Porque la ciencia no se construye históricamente como economía común, ¿ya? Sino que se produce a través de revoluciones científicas, de una disrupción. Se deja de hacer ciencia normal, la escalera, y aparece un Natanael, aparece un Galileo, un Newton, un Copérnico, un Einstein. Y nos dice, eso ya no va este otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece un Natanael 2.0. Y dice, ya no, hasta que encuentren el eslabón perdido. Y Darwin, ¡pum!, era el extraterrestre. Oye, que era como una cara de, ¿por usted descubrió todo esto? No, si esto es... ¿Ya? Por lo tanto, crea eso. ¿Cómo se compete en una crisis? Una crisis. Pero esto no llegó hasta aquí, pues alguien me dijo por ahí el ascensor. Déjenlo por ahí guardado. Déjenlo por ahí guardado y lo desempolvan para una semana más. Esto se desmorona. De esta manera concluimos, se desmorona, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta que cierra la clase. ¿Existe algo después de la escala mecánica? Sí. ¿Qué cosa? El ascensor. Podría ser. ¿Y qué viene después del ascensor? Volar. ¿Qué cosa? No sabemos. Yo sé, pero se los cuento en la próxima clase. Teletransportarnos. Volar. Ya, tarea, porque la cosa no podía ser tan buena, ¿cierto? Esto está colgado en Moodle. Dice, en base al contenido de la clase, elabora un ejemplo original que haga referencia al positivismo en la vida cotidiana. Yo di 3. La medicina, el derecho, la receta. Ah, Sí, ya. 2, porque son 2 notas. Caracteriza en base al contenido de la clase el estado científico del positivismo. Eso es lo más fácil, ¿cierto? Lo más fácil. Esa es muy fácil. ¿Bien? Y ahí dice, poción de positivismo. Eso no es ser positivo. Ya, no es ser una persona positiva ante la vida. Es esta otra cosa que yo acabo de indicar. Preguntas, 1.000.000. ¿En sus casas alguna pregunta? Acá me dicen que por favor alguien de los que está en la casa coloque esas páginas en el grupo del curso, ¿cierto? Sí, ya para que todos puedan acceder a esas páginas y calcular sus puntajes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta en sus casas? Sí, Guido, se hacen las 2 tareas generan 2 notas. Si hace una sola tarea, entonces solamente obtiene una nota. No se lo recomiendo porque la prueba no está tan fácil. Podría llegar a estar un poco más compleja.